El texto que voy a estar usando como meditación esta mañana es un pasaje del Evangelio que les leí, capítulo 21 de Lucas. En el verso 12 quiero concentrarme en lo siguiente. Pero antes de todas estas cosas, dice el Señor Jesucristo, les echarán mano. Les echarán mano y los perseguirán. Esta es la palabra clave: perseguir, persecución, martirio que sigue a la persecución. En nuestra iglesia hay tres énfasis a nivel nacional que estamos dando en esta administración actual, y una de ellas es testimonio. Martirios en griego quiere decir el testimonio, no solamente en la cuestión de fallecimiento de los cristianos, sino también el testimonio que implica en ocasiones persecución. Desde un principio en que viene la promesa de Dios a encarnarse a Jesucristo, o encuentra oposición en la Biblia, nos describe, hay siempre una oposición al Evangelio, hay siempre una oposición a las buenas noticias, hay usualmente una posición frontal frente al Señor Jesucristo. Desde niño vemos que a sus padres, nos cuenta la Escritura, los persiguieron, se vieron forzados a salir de Judea buscando refugio en Egipto, porque había un gobernante que los quería matar, que quería matar especialmente al niño Jesús. Y una vez que falleció este gobernante, retornaron, y retoma el Evangelio la constante persecución que en vida del ministerio público tuvo nuestro Señor Jesucristo, teniendo detractores, teniendo opositores, teniendo gente que confrontaba directamente sus palabras y sus acciones. Y el Señor Jesucristo llega a este momento poco antes de que Él muriese, de que Él resucitase, de que Él fuese elevado al cielo. Llega a decirles estas cosas a los discípulos. Hermanos, amigos, discípulos míos, les voy a decir algo, que no quiero que se entristezcan, pero más vale advertirles, porque, como decimos los mexicanos, sobre advertencia no hay engaño. Y Él les dijo, ¿saben qué? A ustedes les echarán mano por ser seguidores míos, por ser creyentes, por confiar en Dios, por ser hijos de Dios. Ustedes van a sufrir echar mano, quiere decir prisión. Los van a encerrar, los van a privar de su libertad y los van a perseguir. En el mundo occidental, nosotros en los últimos 2 siglos, voy a decir, en esta parte del mundo, la iglesia, gracias a Dios, no ha sufrido gran cantidad de persecución. Pero según una organización mundial, el año pasado, 2015, fue el año que marcó un récord nuevo para cristianos siendo perseguidos en el mundo. Marcó la histórica cifra de 100 millones de cristianos en este momento
que no pueden reunirse libremente ni en sus casas, probablemente lo hagan en sus casas, pero a escondidas, ni en templos, ni en lugares públicos, para adorar, para venir en torno de la palabra de Dios, a ser enriquecidos, a fortalecidos en su fe, consolados por la palabra de Dios. El ungüento, que significa el bálsamo, que significa que Cristo murió por nosotros y nos ama. Y enlista esas organizaciones, países en donde hoy día no se puede reunir cristianos. Si lo hacen, son encarcelados. Y Arabia Saudita es uno de esos países que enlista. Esta semana vi una fotografía que me llenó de mucho gusto, porque había en un lugar en China que estaban contentos los cristianos y mostraban con mucho orgullo y con alegría su primera Biblia que habían recibido prácticamente en toda su vida. Una Biblia entera. Y si uno abre sus Biblias, muchas de ellas, qué contradictorio hoy en día, son publicadas en China. El país, o uno de los países que encabeza la lista de los países que hacen más persecución o efectúan más persecución a los cristianos. Eso no quiere decir, hermanos, que no haya cristianos, que no haya templos. Muchas veces, incluso en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, todos esos templos magníficos que embelezan por la belleza que algunos de ellos tienen, con sus formas de cebolla en las partes superiores, muchos de esos eran centros de espionaje. Podían decir los dirigentes de la Unión Soviética que había libertad religiosa y permitían la adoración de la iglesia en ese país, que es la iglesia ortodoxa. Y muchos de los sacerdotes, buena cantidad de los sacerdotes que les permitían oficiar la palabra de Dios, administrar la palabra de Dios en ese país, eran los principales espías que reportaban a los fieles más asiduos a las autoridades, quienes a su vez los mandaban, los apresaban y los mandaban a Gulag, a esa zona de Siberia, en una zona muy fría, para que sufrieran los cristianos. Y muchos de ellos se quedaron allí, muertos. Hoy en día hay países con ideología marxista, comunista, socialista, o como le llamen, que están dedicados a perseguir a los cristianos en una manera sistemática, y cuando atrapan a algunos de sus dirigentes más claves, los mandan, dicen ellos, a campos de reeducación. En lo que en realidad son esos centros de reeducación, le llaman ellos, son centros de tortura. Centros que están dedicados específicamente para hacer que los cristianos, dirigentes de iglesias o de grupos, sean castigados y ojalá, dicen ellos, esperan ellos, que renuncien a su fe, a la fe cristiana, la fe en Cristo, a su confianza en el Señor. En Inglaterra, hace algunos años atrás, hubo una destacada cristiana, dirigente, que se llamó Margarita. Y a Margarita las autoridades la odiaban porque era una de las
cristianas más fervientes, más activas en la comunidad en que ella vivía. Llegó a tomar la atención las autoridades en ella. Y apresaron a ella junto a otros, y cuando la Inglaterra todavía existía la hoguera, ella fue mandada a la hoguera junto con otros. Pero las autoridades esperaban que al final habían ellos decidido incendiar el cuerpo de Margarita, y esperando que al ver el sufrimiento de sus compañeros, sus hermanos cristianos, ella pudiera decir: yo rechazo la fe cristiana. Y entonces procedieron a encender el fuego de los hermanos cristianos, de tal manera que ella fue colocada, pudiera ver directamente el sufrimiento de sus hermanos cristianos. Y entonces eso fue lo que sucedió. Encendieron el fuego en las hogueras, y empezaron, obviamente, como seres humanos, las personas que están siendo quemadas, pues gritan. Y le preguntaron a Margarita: Margarita, ¿qué es lo que estás viendo? Y ella contestó: estoy viendo a un hermano cristiano sufriendo, y estoy viendo a Cristo, el Señor, sufriendo con ese hermano. Y entonces las autoridades no entendieron cabalmente su respuesta y le preguntaron: ¿y qué va a pasar contigo cuando pase eso? Dice: entonces Cristo, el mismo que estoy viendo allá sufriendo, se va a pasar conmigo, a sufrir conmigo. Un buen testimonio. No dio marcha atrás a su fe, sino dijo: Cristo está en mí, como está en ellos, en las buenas y en las malas. Jesucristo está diciendo en este pasaje que a ustedes, a nosotros, nos echarán mano y nos perseguirán. Habrá persecución. No es para alarmar a ninguno de ustedes, sino simplemente es una advertencia, es un adelanto que viene del mismo Señor. Demos ahorita gracias a Dios porque no hay una persecución abierta todavía. La agenda de algunos grupos en nuestra sociedad, en este país, está encaminada a ser anticristiana, a relativizar todos los valores cristianos. Le llaman: estamos en la edad postmoderna. La edad post, ya no estamos en el modernismo, estamos más adelante. Ya pasó el modernismo, estamos postmodernismo ahora. Con esta idea tratan aquellos que sustentan esta filosofía en decir: todas las cosas están buenas. Si te parecen a ti buenas, son buenas para ti. No significa que son buenas para mí, ni significa que son buenas para el otro. Son buenas para ti, y en la medida en que son buenas para ti, está bien. Eso se llama relativismo también, y no es nada nuevo, en realidad. Pero tratan con esa filosofía de diluir la validez de la fe, de la creencia, del Evangelio del Señor. ¿Habrá persecución en este país pronto? Yo no lo sé, pero no me sorprendería. ¿Habrá persecución en el mundo occidental a los cristianos? Yo no lo sé si esta persecución sea pronta, pero habrá pronto, en algún momento, quiero decir, porque son las palabras de Dios, del Señor Jesucristo aquí, que está anticipándonos a nosotros. Abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos a escuchar esta palabra de Dios en Jesucristo como una alerta para que
no nos espantemos, sino que al contrario, como termina diciendo el Señor Jesucristo, si los van a mandar a las prisiones, no se preocupen de qué es lo que van a usted a hablar, no se preocupen de andar escribiendo toda una defensa, toda una apologética. No, simplemente yo les voy a dar las palabras y la sabiduría con las que ustedes van a dar testimonio a reyes y los gobernantes, quiere decir a las autoridades. Y al final dice el Señor Jesucristo, levanten sus cabezas con orgullo y enderecen sus pechos, porque, dice él, su premio se aproxima, el premio de la corona de vida que habla el Señor, el premio que vino a ganarnos el Señor Jesucristo cuando Él murió por nosotros en la cruz, el premio de nuestra fe, el premio de la esperanza que tenemos de ver en nuestras sienes, sobre nuestras cabezas, la corona de victoria que Cristo ha ido a preparar, está ya lista para nosotros. Levanten sus pechos, enderécenos y sus cabezas con esta advertencia, sabiendo que si habrá persecución, pues bienvenida. Es una oportunidad para nosotros de dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Una esperanza viva, una esperanza que se fundamenta en el Señor Jesucristo y en nadie más. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestros corazones y mentes